Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, hoy es viernes y como todos los viernes aquí en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, tenemos nuestro programa de la Comisión Fiscal relativo a todo lo que son los aspectos fiscales y de algunas otras, obviamente, ramas, que hoy vamos a ver algunas ramas diferentes a lo que sería netamente la parte fiscal. Para mí es un verdadero placer siempre estar compartiendo estos micrófonos con mi presidente de la Comisión Fiscal, Miguel Ángel Suárez Amador. Miguel Ángel, ¿cómo estás, amigo? Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues el día de hoy para platicar de un tema que este mes vence ese plazo, nos referimos al dictamen fiscal, pero no solamente el dictamen federal, Jesús, también hay dictamen en materia local para varias entidades federativas. Estaremos comentando principalmente lo que tiene que ver con Ciudad de México y Estado de México, pero bueno, el tema de hoy pues es importante. Todavía pues tenemos muchos colegas, contadores, miembros de la asociación, que pues gran parte de su trabajo está enfocado a pues, este trabajo especial, especializado que tiene que ver con la emisión de dictamen. Y la problemática, ¿no? Bueno, y hoy estamos de lujo, ¿no? ¿Quiénes son nuestros invitados, amigo? Bueno, tenemos 3 invitados. Tenemos al licenciado en Contaduría Pública certificado Miguel Ángel Galindo Enciso, quien es presidente de la Comisión de Normas de Auditoría y CIPRED de la asociación. Y tenemos como invitado también a Juan Carlos Enciso Garín. Él es contador público certificado, presidente de la Comisión de Impuestos Locales de la asociación. Probablemente también se conecte más tarde el contador Jorge Briones, quien es también especialista, integrante de nuestra comisión fiscal y experto en temas de dictamen. Pero bueno, en lo que se conecta, pues tenemos ya aquí a Miguel Ángel Galindo y Juan Carlos. Bienvenidos a los dos. Vamos a platicar hoy de un gran tema en el que pues ustedes tienen el encargo dentro de la asociación de dirigir pues este tema tan especial que tiene que ver con el trabajo de los contadores. Si quieren, pues empezamos, Jesús. Me parece perfecto. Vamos a empezar. ¿Qué te parece con nuestro dictamen para efectos fiscales y para efectos financieros? Y después vamos a lo que sería el dictamen de las entidades federativas con relación a los impuestos locales. ¿Te parece bien? Adelante. Pues mi querido amigo, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuáles son las características? ¿Qué pasa con ese famoso CIPRED? ¿Qué nos puedes platicar, amigo? Muy buen día. De antemano, pues agradezco a mi querida asociación la oportunidad, presidente de la Comisión Fiscal, Miguel Ángel Suárez, el maestro y especialista fiscal José de Jesús Milla. Agradezco a la mesa, a los participantes el día de hoy, la invitación. Vengo en representación de la comisión, estamos a sus órdenes. Simple y sencillamente vamos a dar inicio a un pequeño resumen, si me lo permiten, el tema de los plazos. Quisiera partir de algunos antecedentes, ¿verdad? Que desde el 2001, desde 1991, el antecedente del dictamen, luego pasó el tema de, ya tenemos 31 años prácticamente con el llamado CIPRED, el aplicativo hoy en día, muy familiarizado con toda la membresía, ¿verdad? Ya tenemos 31 años con esa publicación en el Diario Oficial de la Federación del 15 de marzo del 91. Posteriormente, en el 2001 se presenta, ¿sí?, el 15 de junio algunas modificaciones. Posteriormente, pues actualmente, de hecho, el manual del CIPRED y CIPIAT, ¿verdad?, que estamos aplicando para el actual dictamen fiscal federal, se publicó en mayo del 2022. Bueno, pues es muy interesante, sí, retomar el tema que hemos platicado dentro de la comisión y bueno, para todos los colegas que pertenecemos a la asociación, ¿verdad? La importancia de lo que es el dictamen, que no es otra cosa más que es un examen para emitir una opinión, ¿verdad? Y pues bueno, en la reforma del 2014, pues por ahí tuvimos una desaparición, ¿verdad?, de la obligatoriedad, pero bueno, a partir del 2022 surge la nueva obligatoriedad, ¿verdad? Y bueno, pues para ello tenemos algunos antecedentes, quienes están obligados. Bueno, ya tenemos ahí que son
ingresos anuales acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, aproximadamente 1.600.000 pesos, que es el actual parámetro para tomar de base el ejercicio fiscal 2001, para tener la opción, tomar la opción de presentar el dictamen 2022, que se vence este próximo día 15 de mayo. Hasta ahorita las autoridades no se han pronunciado al respecto en relación a que haya por ahí una prórroga. Si recordamos el año pasado, en relación al dictamen 2021, se presentó el 15 de julio, ¿verdad? Pues hasta ahorita, pues algunos posibles, vamos a llamarle así, posibles inconvenientes para que no se pueda o exista una prórroga, es que pues, la plataforma no esté en condiciones para poder subir o enviar el dictamen. Y otra de las plantillas que estén atrasadas, ¿verdad? Para que podamos nosotros trabajar y operar en el aplicativo del CIPRED. Sí, cabe, a mí sí me gustaría hacer, pues hay algún antecedente también de revisar la naturaleza jurídica de lo que debemos entender como dictamen fiscal, ¿verdad? Hay un antecedente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que no considera a la formulación del dictamen sea una revisión, ¿verdad? Una revisión fiscal, sino hasta en tanto las autoridades fiscales ejerzan sus facultades establecidas en el artículo 42, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Autorizando no se dejarán, deleguen facultades como sus facultades de revisión como función pública del Estado frente al gobernado, ¿verdad? Finalmente, por lo que dicho dictamen no constituye un acto de autoridad. Simple y sencillamente, el Pleno se pronuncia ante la Suprema Corte, bueno, la Suprema Corte como carácter de auxiliares de la administración pública tributaria, a nosotros los contadores públicos que tenemos la firma y la autorización o estamos inscritos en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Bueno, pues los parámetros creo que pues ya no nos vamos por ahí a detener. Estamos hablando de 122 millones en relación a los ingresos, el valor de los activos, 97 millones, pesos más, pesos menos, con las cifras que se actualizaron a partir del 2022. Bueno, pues en cuanto a lo que son los ingresos, que son de 122, van a pasar a 140 millones de ingresos en relación al valor de los activos, que estaba en 97 millones, ahora nos vamos con 110 millones, y pues no cambia el parámetro de los 300 trabajadores. Oye, amiguito, perdón, sí. Y con relación al personal, al promedio del personal, ¿ya no es importante según estas dos cifras? Son 300 trabajadores. El personal del contribuyente no ha cambiado. El parámetro. No ha cambiado. Ajá. Sí, por lo tanto, entonces, claro que todos, incluso todos los meses, cuenten con 300 trabajadores, ¿verdad? En cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Bueno, yo creo que tendríamos que atender a estos parámetros que normalmente, bueno, pues los hemos tenido ya con antelación. Bueno, pues ¿qué debemos de presentar? Debemos de presentar en integración del archivo del CIPRED, pues prácticamente lo que es la opinión, ¿verdad? Del contador público inscrito, el informe de la revisión fiscal del contribuyente y los cuestionarios de diagnóstico fiscal elaborados por el CIPRED. Bueno, pues esto y además de todos los anexos que debemos de nosotros irlo cruzando, ¿verdad? En las plantillas propuestas por la propia autoridad, ¿verdad? Que debemos de ir. Y los tipos de dictámenes, pues normalmente si tenemos todas las evidencias suficientes y competentes, que nos confíe emitir una opinión sin salvedad, limpia o con salvedades, ¿verdad? Adverso o con opinión negativa, o incluso hasta con abstención de opinión. Usted me dice, me detengo, platicamos algún tema, lo podemos ir a hacer, simple y sencillamente, pues bueno, comentarles algunos datos de los beneficios que también, pues propiamente tiene el dictamen fiscal, pues el principal, que es establecido por el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, que no es otra cosa más que el beneficio de conceder la presunción de veracidad, ¿verdad? Que yo le llamo así, de los hechos afirmados por el contador público. No es otra cosa lo que establecido en el primer párrafo del 52, que se presumirán ciertos, ¿verdad? Salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en el propio dictamen. Bueno, pues ahí está uno de los beneficios que tiene el hecho de que podamos ejercer la opción de dictaminarnos o incluso ya en próximos años, bueno, el próximo año que ya tengamos la obligatoriedad.
de presentar el dictamen. Un segundo beneficio pues, está establecido por el artículo 73, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que nos permite, en caso de detectar diferencias, ¿verdad? En caso de detectar diferencias por la omisión de pago de impuestos, bueno, pues tendremos 10 días. 10 días, esto implica un pago espontáneo, ¿verdad? Un pago espontáneo, de acuerdo a la fracción tercera del 73. Y en consecuencia, pues sí. Y un tercer beneficio, y último, el hecho de ser la opción, contenido en el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a las autoridades a concluir anticipadamente su visita domiciliaria. Bueno, eso también lo hemos visto en otras materias, como los del Seguro Social, ¿verdad? Pues, tenemos ya los antecedentes y la experiencia en estos temas, pues es uno de los terceros beneficios, y que si, siempre y cuando la autoridad quiere ejercer facultades de comprobación de revisión conforme al artículo 46, fracción cuarta, bueno, pues el beneficio, ahí está también el hecho que podamos ejercer. ¿Ok? Bueno, aquí estamos hablando de unos beneficios. Primero, el de las posibles diferencias de 10 días. Yo creo que cuando estás preparando el dictamen ya al final, antes del cierre, pues empiezan a solucionar esas pequeñas diferencias antes de que salgan notadas en el dictamen per se. Entonces, es una de las cosas por las cuales quitaron en principio la obligación del dictamen, que porque se estaba recaudando poco dinero con relación a eso, pero nunca se vio el beneficio que se tenía, el que durante el tiempo de las revisiones, si es que son parciales o si son por temporada, independientemente del cierre, pues se van arreglando algunas cosas, ¿sí? Y se van pagando algunas diferencias, que esas obviamente pues no se tomarían en cuenta como esto, ¿no? Y esto de las visitas domiciliarias, pues yo considero que antes de la visita domiciliaria, pues checan que tiene un dictamen y mandan llamar al dictaminador. Entonces, yo pienso que tal como beneficio, pues realmente no existe como tal, porque si antes de que llegue la visita domiciliaria, pues simplemente dices que estás dictaminado, si es que no antes llaman al dictaminador, ¿no es así? Así es. El regreso al tema del anterior, del establecido por el artículo 73, fracción tercera, como una especie de beneficio, le llamo así, porque si nos metemos al tema del financiamiento, más vale tener yo el dinero en mi bolsa que dárselo a la autoridad, ¿verdad? Y sí, efectivamente, cuando ya, muchas veces cuando somos contratados como auditores, recordemos, bueno, esa es la experiencia, ¿verdad? Que nos contratan por septiembre, octubre, noviembre, vamos haciendo las revisiones de los pagos parciales, ¿verdad? Pagos a cuenta de, ya sean provisionales o definitivos, e incluso, mi estimado maestro, usted perfectamente lo sabe, el hecho de que ya nos contraten con antelación, pues muchas veces ya incluso la declaración anual y los pagos provisionales y definitivos, pues ya van, nosotros le decimos planchados, autorizados o revisados por los auditores, ¿verdad? Al grado de que, bueno, cuando ya se viene la fecha de presentación, como ahorita lo va a ser el día 15 de mayo, pues prácticamente no vemos este beneficio, ¿no? De decir, pues las diferencias las detectamos incluso antes del cierre del ejercicio fiscal y las presenta el contribuyente. Ya en sí, el dictamen sale sin diferencias. En relación al tema del 47, que le llamo del ejercicio de facultades de comprobación, bueno, pues sí, efectivamente, cuando la autoridad, por lo regular, ¿verdad?, llega a toro pasado, no le llamo así, ejerciendo facultades, y pues bueno, los dictámenes, vamos a ponerlo en práctica, ahorita los presentamos el día 15 de mayo, el 15 de mayo, pues es difícil que dentro de este inter del 1 de enero 2023 al 15 de mayo, pues la autoridad no haya podido o no haya querido ejercer facultades al gobernado, en este caso, que incluso haya avisado que va a ejercer la opción de dictaminarse o que tenga la obligación, que son temas diferentes, ¿verdad? Pero es difícil, sí, efectivamente, maestro. Efectivamente, totalmente de acuerdo que la autoridad, bueno, pues es muy difícil que pudiese llegar en esta etapa. Entonces, una garantía, perdón, Miguel.
Adelante, Jesús, si quieres concluir con el punto y ahorita pregunto, no te preocupes. Sí, entonces aparentemente es una garantía realmente que puede tener de alguna forma el empresario y la autoridad en que se considere que existe veracidad en la documentación, independientemente de todos los análisis que hace la autoridad con relación a la consecución normal y cíclica de las operaciones de una empresa. ¿De acuerdo? Así Entonces, es. pienso que todo esto que está pasando, si me explico, debería tener mayor fuerza que esa. Y que en realidad, pues digamos, el alcance de las auditorías realmente se vaya un poquito más profunda, porque al momento de que ustedes dictan o ponen sus conclusiones o, o las posibles diferencias que ponen con relación a algunos procedimientos contables, realmente sean con un efecto fiscal, salvo que exista la situación de una enajenación de acciones o de un dividendo, que es donde podría estar básicamente la determinación de una utilidad para el reparto de utilidades y no caer en una disminución de capital, ¿no? Así Entonces, es. realmente nuestra profesión no le dan la categoría que debe de tener y la ayuda que le damos al Estado, en este caso al Servicio de Administración Tributaria, de facilitarle las conclusiones de sus revisiones, ¿no? Así es. De hecho, por ello la importancia de presidir esta comisión, y el otro día platicaba con nuestro presidente de la Comisión Fiscal, de manifestarle de la importancia de que le den ese peso de la profesión al contador público, ¿no? De que vuelva, incluso que se pudiese disminuir digamos, la cifra para poder ejercer la opción, ¿no? Si ahorita está en 140 millones a partir del 2023, pues bueno, que baje el parámetro de ingresos acumulables a 50 millones, ¿no? Porque finalmente nuestra profesión la están haciendo a un lado, ¿no? Como fue la reforma en 2014. Ahora, Miguel, seguramente nos estarán viendo dueños de empresas, empresarios, a Sí. quienes seguramente desconocen o probablemente lo conocen porque lo hacen, quizá por obligación, el dictamen fiscal. Tú comentaste que el dictamen es una opinión que hace un especialista respecto a la situación financiera y en este caso fiscal de un contribuyente obligado, pero ¿cuál es la normatividad y si es que existe sobre la cual ustedes como auditores llevan a cabo esa revisión? ¿Hay procedimientos, hay normatividad? Sobre todo porque podríamos pensar que cualquiera lo podría hacer sin tener un conocimiento especializado en el tema. No sé si nos puedas comentar cuál es el marco de regulación para que ustedes puedan emitir esta opinión. Bueno, en materia general, bueno, yo le llamo que es una actividad privativa de la contaduría pública. El emitir un dictamen, que es una opinión desde el punto de vista financiero. Si lo recordamos desde ese punto de vista, pues para mí es una actividad privativa porque el único que lo puede dar una opinión respecto a los estados financieros es el contador y quien está preparado y entrenado para. Ahora, pues existen, claro, una serie de reglamentación que para que podamos emitir dictámenes desde el punto de vista financiero, pues existen las normas internacionales, ¿no? De auditoría para que nosotros podamos allegarnos de información y aplicar los procedimientos y normas para sustentar nuestra opinión. Ahora, si nos vamos al tema fiscal, pues bueno, venimos para que podamos emitir un dictamen, ¿sí? Un dictamen con sus efectos fiscales o repercusiones fiscales, tendríamos que de entrada pues estar inscritos en nuestro colegio o agrupación y por cada estado de la República, de acuerdo a la ley de la SEPS, cada estado tiene derecho a agrupar 5 instituciones. En este caso, yo pertenezco a la asociación
Mexicana de Contadores Públicos, cumplir con los requisitos, la normatividad y ser registrados y la experiencia para que la autoridad nos permita obtener el registro y estemos en posibilidades de poder emitir dictámenes para efectos fiscales. Jesús. Sí. Ahora, continuando. Tienes tu micrófono apagado. Es que pasó la de los colchones y entonces tuve que apagarlo, discúlpenme. La verdad, también tenemos en contra de esta revisión que nosotros hacemos, pues todo lo que la autoridad ya tiene de antemano con relación a todo lo que son los comprobantes. Sí, que básicamente, si se fijan, va dirigido al área fiscal, no tanto al área financiera, aunque existen partes financieras que van directamente relacionadas con la base del impuesto de la contribución fiscal. Entonces, sí es importante que si la autoridad quiere tener mayor facilidad o mayor, digamos, como ellos llaman, mayor certeza en la información, pues sí debería de bajar un poco eso de las cantidades, porque ya tenemos primera fuerza arriba de 35 millones, fuerzas básicas o de la segunda fuerza abajo de 35 millones, con diferentes características, ¿sí? Y que eso lleva a que existe un gran hueco, de ingresos y de empresas que podrían estar a la deriva. Y si tenemos en cuenta que el 98-99% son pymes, y mi pymes estamos hablando del 95% más, pues realmente se reduce la posibilidad por parte nuestra que profesionalmente pues nos aseguren una revisión a la mayoría de los contribuyentes. Entonces, yo pienso que nos menosprecian desde el punto de vista de que, según ellos, no se necesita un contador, cuando ahora lo que se necesitan es varios especialistas, ¿no? Así es. Muy bien. Si me permiten hacer algunos comentarios para tratar de cerrar ahorita mi intervención. Sí, gracias. Adelante. Por favor, presidente. Bueno, existe otra obligatoriedad, ¿verdad? De presentar los papeles de trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? 30 días siguientes a la presentación del dictamen fiscal. Nosotros que emitimos dictámenes CIPRED tenemos 30 días para que presentemos conforme a lo establecido por el artículo 57, último párrafo del reglamento del Código Fiscal, y reglas 2, 10, 18 y 23. Y bueno, también tenemos que pueden existirse los casos. Oye, Miguel Ángel, fíjate que un contribuyente, persona moral, ejerció la opción de dictaminar sus estados financieros. Pero, ¿qué crees? Hoy día 5 de mayo, pues he decidido que ya no quiero presentar el dictamen. ¿Sí? Y claro, tenemos hasta el día 31 de marzo y ejerció la opción este contribuyente y hoy dice ya no, ¿qué te podemos hacer? Porque es importante que ahorita, en estas fechas, puedan tomar ciertos empresarios sus decisiones, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer? Pues el contribuyente que haya optado, sí, claro, el que está obligado tendrá que emitir su dictamen, él no puede renunciar porque está obligado, ¿verdad? Bueno, en este caso, para este ejercicio fiscal, tendríamos que ver puros opcionales. Podrán renunciar presentando un escrito, ¿verdad? Un escrito libre, y comunicarlo a la autoridad fiscal a más tardar el penúltimo día inmediato anterior a la fecha en que se vence el dictamen. ¿Esto qué es? Antes del día 15 de mayo. Y por último, pues comentarles pues, que las infracciones, ¿no? Las infracciones que pudiesen tener de no presentar el dictamen o presentarlo de forma extemporánea, conforme a lo establecido por el artículo 83 y el 84, fracciones 10ª y 9ª, pues están muy bajos incluso los parámetros, no tengo que recordar a toda la vida. E incluso hice mi tesis de titulación de la carrera de contador público del CIPRED en el año 1991.
y los parámetros fueron evolucionando en relación a las sanciones. Yo me quedé años atrás, decía, 50,000 pesos era la sanción, cuando los honorarios que pudiésemos cobrar como auditores externos, pues oscilaban con contribuyentes que incluso podíamos dictaminar que tuviesen de ingresos acumulables 5, 3, 10 millones de ingresos, ¿no? Que es el gran número, como lo dice aquí el maestro Milla. ¿Sí? Pues Muy bien, de mi muchas parte esta gracias. sería mi primera intervención. Perdón, discúlpenme por... No, regresamos. Seguramente va a haber preguntas de todo el Adelante, auditorio que nos adelante. está viendo. Casi son más de 80 personas que nos están viendo en el programa en vivo. Y pues bueno, otro punto, Jesús, es el tema de contribuciones locales. Juan Así Carlos. es, si me permites, déjame la pregunta para hacérsela, Adelante, adelante. a Juan Carlos. Primero, Laura Martínez, Baruch Vázquez, Héctor Rudy, Janet Martínez, Dani Mo, Luz Delgado, Mariana Enciso, ese debe ser pariente de las dos, Rodrigo García, gracias, pero aquí hay una pregunta de Irán Bautista Santos. Buenos días, contadores. Primeramente, gracias. Mi duda es, ¿cuál es el beneficio real del dictamen? Si ya me pueden hacer una revisión profunda. Permítame aclarar que 5 o 10 años la amenaza de suspensión de sellos digitales. O sea, estás hablando, no sé qué contestación le tengas ahí a esa lectura, mi querido amigo Juan Carlos. Bueno, si me permiten, Miguel Ángel, Miguel Ángel, sí. contestar, estos beneficios nos lleva de entrada a la obligatoriedad es que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales como gobernantes. Normalmente quienes requieren este tipo de servicios pues son personas morales, ¿sí? O personas físicas con actividades empresariales, que muchas veces esa es la historia, que de origen no han presentado sus declaraciones en tiempo y forma, ¿sí? Pero hoy día, al estar en línea, estar presentando las declaraciones mensuales y anuales en línea, pues la autoridad tiene más conocimiento al respecto. Una de las situaciones que normalmente pueden llegarles a pasar a los contribuyentes es que el SAT les pueda, la no emisión de la carta de buena conducta, que le llamo, ¿no? En materia fiscal. ¿Es por qué? Pues porque no has presentado declaraciones y puede llegar al grado hasta de cancelarte o suspenderte los sellos. Creo que uno de los beneficios que deberían de incluir o se incluyen dentro del CIPRED o del dictamen en materia fiscal es que cubra o que trate de estar nosotros como dictaminadores tras de los contribuyentes, de estar encima en que presenten en tiempo y forma sus declaraciones para que no les vengan estas consecuencias. Bien, pues muchas gracias. No tenemos otra pregunta ahorita al respecto, pero claro, este es más profundo de lo que podríamos entender y aclarar varios, pero ya tendremos otros programas. Bueno, primero, Miguel Ángel, por favor, discúlpame. No te preocupes, creo que es importante ir cerrando el tema porque pasamos al siguiente, que tiene que ver con contribuciones locales. Sí. No solamente, y de acuerdo a la Constitución, los mexicanos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos de la Federación. Es así también que hay que contribuir a la Federación, estados y municipios en donde se resida. Es por esa razón que cada entidad federativa establece en sus leyes locales, en sus constituciones, en sus presupuestos de egresos, pues esta obligación también de pagar impuestos o contribuciones locales. Entonces, en esta obligación, Juan Carlos, pues aparece también el dictamen de contribuciones locales, pero bueno, hay una cantidad también impresionante de contribuciones que establecen las entidades federativas. Está el impuesto predial, sorteos, juegos con apuestas, nóminas. Vaya, ¿sobre qué contribuciones
Y también te quisiera preguntar en qué consiste el dictamen que realizan en temas locales y sobre qué contribuciones es aplicable un dictamen fiscal. Ok, muchas Bienvenido. gracias. Gracias por la invitación, maestro Milla, Miguel Ángel, primo Miguel Ángel, muchas gracias. Pues el dictamen, fíjate, el dictamen para efectos locales es similar, tiene las mismas bases de un dictamen fiscal, ¿no? Comentabas con Miguel Ángel acerca de la normatividad de un dictamen a nivel federal y obviamente son las normas internacionales de auditoría. Para efectos locales, el dictamen se basa en las normas para atestiguar, que es toda la serie 7000, en específico el boletín 7050, ¿no? Y es... Creo que perdimos por ahí la comunicación con nuestro Juan querido Carlos. amigo. No Bueno, soy yo, ¿verdad? fíjate, Creo que sí. fíjate que en lo que se conecta hay algo muy importante que habla de normas de atestiguamiento. Correcto. ¿Sí me explico? Perdón. Estaba yo platicando, Juan Carlos, de que estabas tú diciendo que es una norma de atestiguamiento, ¿no? Realmente. Es correcto. ¿Ok? Y que no tanto es como un dictamen con las características que tiene, aunque sí tiene su normatividad, tiene sus parámetros y obviamente sus sanciones, ¿no? Perdón, pero bueno, adelante. Sí, y precisamente de ahí parte la diferencia principal, ¿no? Un dictamen para efectos financieros, con efectos fiscales, a nivel federal, es una opinión sobre la situación de la empresa. Y un dictamen para efectos locales va a ser una opinión o un atestiguamiento sobre un examen que vamos a hacer en específico a cierto impuesto. Y aquí es la pregunta de Miguel Ángel, ¿sobre qué impuesto vamos a hacer en la Ciudad de México, no? Bueno, en la Ciudad de México, la normatividad, el Código Fiscal de la Ciudad de México, del artículo 58, nos da ciertos parámetros y a los contribuyentes nos obliga ahorita platicamos de los límites, a dictaminar impuestos sobre nóminas, impuesto predial, impuesto sobre descargas, impuestos sobre derechos de agua, impuestos sobre hospedaje, pero nos deja abierta la posibilidad de dictaminar cualquier otro impuesto. Sin embargo, los límites, por ejemplo, impuestos sobre nóminas, es para aquellos contribuyentes que tengan más de 150 trabajadores en promedio de un año. Para impuesto predial son 32 millones y medio respecto del año anterior. Para derechos de agua, ahí separa, si tú eres una persona, un contribuyente para efectos comerciales, es decir, no eres casa habitación, nos limitan a 150 metros cúbicos en el bimestre. Si tú eres casa habitación, es decir, arrendas tu inmueble, es 1,000 metros cúbicos. En el caso de hospedaje, son 12,340,000 pesos. Entonces, esos son los límites. No obstante, al igual que Perdón, oye, ¿y el de descargas? El de descargas es muy interesante porque prácticamente todos los que hagan descargas estamos obligados a dictaminarnos, porque no hay un límite, únicamente si haces descargas, te dictaminas. ¿Quiénes hacen descargas o quiénes se consideran que hacen descargas? Todos los contribuyentes que obtengan fuentes de agua externas a la red, es decir, tú traes una pipa, me quedé sin agua, traje una pipa, llené mi jacuzzi y después lo eché a la red de descargas de la Ciudad de México. En ese momento yo caería en un supuesto en el que tendría que estar obligado a dictaminarme, ¿no? Obviamente esto va más enfocado a empresas, plazas comerciales, donde les llegan 10 pipas al día y hacen descargas, ¿no? ¿Por qué se dictamina o por qué se pagan estos derechos? Porque estamos utilizando la red de descarga. Al igual que, ahora sí que el agua llega, el agua es gratis, pero el uso de esa red no es gratis y esos son los derechos que se pagan. Cuando descargamos ese líquido, pues si obtuvimos ese recurso de otras fuentes externas, pues se entiende que se debe pagar un derecho adicional. No lo contempla el código, entonces cualquier descarga tendríamos que estar obligados a dictaminar. ¿Okay? Y aquí voy a tomar otro punto muy interesante en cuanto al tema fiscal.
¿Qué beneficios tiene realmente el dictamen fiscal y qué beneficios tiene el dictamen para efectos locales, ¿no? Pudiéramos decir, la secuencial, y es una protección que durante muchos años se estuvo manifestando que el contador público, cuando dictaminaba, era un escudo entre la autoridad y el contribuyente, pero realmente para efectos fiscales esta parte ya fue totalmente eliminada, y para efectos locales ahorita estamos viendo en carne propia que están llegando cartas de invitación, pero pues ya hasta jugamos apuestas, ¿no? ¿Y quién tiene más cartas de invitación? A ver, Jesús, ¿tú cuántas tienes, no? Yo tengo más, ¿no? Están llegando por doquier, inclusive a contribuyentes que se han dictaminado y que tienen su dictamen y pagaron diferencias o X, ¿no? Pero entonces, ¿realmente qué es lo que va enfocado o qué interés tiene la autoridad? Pues tanto en el fiscal como en el local, el interés es plenamente recaudatorio, ¿no? Entonces, sin embargo, no deja de ser una obligación para aquellas personas, aquellos contribuyentes que deban de dictaminarse, porque para efectos locales, en caso de estar obligado y no hacer este dictamen, existen dos multas. La primera, por no presentar el aviso. Oye, yo estoy obligado a una presentar el aviso. Sí, si no presentas tu aviso, vas a tener una multa de 32,000 a 80,000 pesos por no presentar el aviso. Y ya otra multa por no presentar el dictamen. Esa multa es de 29,000 a 72,000 pesos. En la práctica hemos visto que cuando un contribuyente no se dictamina, le van a llegar las dos multas. Es decir, le va a llegar una multa de por lo menos 60,000 pesos. Entonces, pues ahorita que están llegando los avisos y pues hay que revisar las cartas de invitación, igual y ahí en el promedio de trabajadores nos damos cuenta de que estábamos dictaminados, nunca nos dictaminamos, podemos presentar este dictamen fuera de tiempo, extemporáneo, no va a surtir efectos, pero vamos a poder impedir el cobro de esta multa, ¿no? En cuanto a los parámetros de como contador público, es muy interesante porque para efectos federales es todo un filtro desde que estemos certificados, de que tengamos un aval dictaminador para que nosotros podamos presentar nuestra solicitud ante la GAF. En la Ciudad de México es un poco más sencillo, pero no deja de tener la misma responsabilidad, ¿eh? O sea, los requisitos quizás son menores, pero la responsabilidad y el grado de preparación puede ser también uniforme, ¿no? En la Ciudad de México no es un requisito que estemos certificados. Platicábamos que en el Estado de México cambió hace un par de años y ya es requisito para estar certificado para poder dictaminar en el Estado de México. En la Ciudad de México todavía no llegamos a y únicamente ese es el requisito, es tener nuestra cédula profesional certificada, llenar un formato. Estos formatos se publicaron el 13 de enero de 2023. Ustedes pueden revisar la Gaceta en la Ciudad de México. Ahí vienen no solo las guías para llenar el dictamen, sino también vienen los formatos autorizados, ¿no? Y creo que esas son un Oye, poco... Juan Carlos, perdón, Juan Carlos. ¿Esta certificación requiere que sea por área o nada más certificado? Porque aquí es muy importante saber si está certificado para qué efectos, ¿no? Sí, claro, conocemos que hay una certificación por áreas, yo me certifiqué en fiscal, no. La que piden es la que tiene la idoneidad ante la SEP, que es así que la que nos hace sufrir. Conozco muchos contadores que son muy capaces, que tienen una preparación muy exhaustiva, sin embargo, no han logrado certificarse por cualquier motivo, ¿no? Por el que tú quieras. Pero la que es reconocida para poder dictaminar en el Estado de México y para efectos fiscales es el certificado de idoneidad ante la SEP, que la asociación lo tiene, precisamente por eso nosotros podemos dictaminar. Y el último punto, creo que es el que más nos da escalofríos. Las fechas de dictámenes son como opuestas, yo las veo como simétricas entre el federal y la Ciudad de México. El aviso de dictamen para la Ciudad de México venció el 15 de marzo. 15 de marzo venció el aviso. Y el dictamen vence el último día hábil de mayo,
que para este ejercicio es el 31 de mayo. Y por la parte fiscal federal es como que al revés, ¿no? No digo, no hay aviso, pero pues con la declaración anual ahí tú avisas de que te vas a dictaminar 30 de marzo y el dictamen se vence el 15 de mayo, ¿no? Entonces ahorita los que dictaminamos para efectos fiscales federales y locales, de verdad que estamos trabajando 32 horas al día. Oye, Juan Carlos, fíjate que en el Estado de México, nosotros tenemos algunos clientes en el Estado de México, sí requieren el pago de las descargas, tengas agua de la red o no tengas agua de la red. Entonces, la diferencia con la Ciudad de México sería que ocupes agua que no viene de la red de agua potable, sino que son pipas. Y en el Estado de México es simplemente las descargas de cualquier planta industrial. Utilicen agua en exceso o no en exceso, o metros cúbicos de más o de menos, ¿no? ¿Cuál sería en el caso de las descargas? ¿Cuál sería la proporción para ver si se dictamina o no? ¿O nada más se pagan los derechos? En el Estado de México es un ambiente diferente en la Ciudad de México, ¿no? Ahorita platicamos que en la Ciudad de México podíamos dictaminar como contadores públicos predial, agua, impuestos sobre nóminas, etcétera, ¿no? En el Estado de México es diferente. Aun y cuando existe la obligatoriedad de dictaminar impuestos sobre nóminas y predial, nosotros como contadores públicos únicamente podemos dictaminar el impuesto sobre nóminas. El impuesto predial lo dictamina un especialista, un arquitecto, que debe de obtener su registro también para el Estado de México. En el caso de descargas, ahí nosotros no tenemos obligatoriedad. Entonces, si estás hablando de predial, tendría que ser un ingeniero, un arquitecto. Un arquitecto, ¿no? O sea, realmente el que se dedica a eso. Porque si hablamos, como tú dices, de nómina, pues podría ser. Ahí levantamos la mano. No, sí, claro, pero tendría que ser forzosamente un dictamen que tenga la idoneidad marcada, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos el de nómina, que tiene que ser obviamente con idoneidad. Tenemos el de hospedaje, con y el de descargas de agua, ¿no? O también de agua en aspectos comerciales de 150 metros cúbicos al bimestre, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre uno y otro. Y hay que pagar por cada uno de esos dictámenes, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué tendrían que tener preparada las empresas en forma genérica, sin tomar en cuenta, obviamente, en forma, salvo muy, muy, muy especial del Estado de México y el Distrito Federal? ¿Cuál sería lo que tú solicitarías para checar estos dictámenes? Ok. Para 2020, el dictamen de 2022 que se presenta en 2023, en las reglas para dictaminar de la Ciudad de México, hay un cambio muy importante en el que el contador público debe solicitarle al contribuyente una hoja de Excel, un layout, en donde venga ya, en el caso del impuesto sobre nóminas, debe de venir desglosado todos los CFDIs, debe de venir inclusive la clave de la entidad. Eso es nuevo, eso lo pueden revisar en las reglas, viene el 13 de enero de 2023, salió la regla, en el apartado del impuesto sobre nóminas. Eso es algo nuevo. Eso es una novedad para este ejercicio, ¿no? Que deben de cumplir. Adicionalmente a ello, pues debemos de hacer todo nuestro procedimiento, iniciar con al igual que los impuestos federales, pues vamos a hacer una entrevista previa con el cliente, vamos a conocerlo, vamos a ver qué situación tiene, vamos a hacerle un estudio de control interno y todas las pruebas documentales, declaraciones, recibos de nómina, balanzas de comprobación, contratos, etcétera, ¿no? Hay que enfocarlo específicamente al impuesto. Ahora, hablando de la Ciudad de México, es importante aclarar que es un solo dictamen
que incluye todas las contribuciones a las que estemos obligados. Y ese es un error muy común. Nos habla el cliente, nos dice, oiga, contador, fíjese que me llegó un requerimiento del impuesto sobre nóminas. No sé por qué si nada más tenemos 160 trabajadores, ¿no? Porque lo confunden con el del Seguro Social, lo confunden con el impuesto, con los impuestos federales, o inclusive en el Estado de México, que son 200, ¿no? En la Ciudad de México son 150. Vamos, hacemos un estudio, presentamos el dictamen del impuesto sobre nóminas, y si no tenemos ese cuidado de revisar si tiene otras obligaciones a las que esté obligado a dictaminar, seguramente le va a volver a llegar otro requerimiento con otra multa y decirle, oye, ¿qué crees? Me presentaste tu dictamen del impuesto sobre nóminas, pero no me has presentado el del predial. Oiga, contador, ¿qué va? Pues no presentó mi dictamen, sí. Y ahora el problema es que hay que acudir directamente a finanzas para que nos abran el portal, que es otra diferencia, ahorita la comentamos, nos abran el portal del CIPREDI y podamos presentar ese dictamen, porque ya aparece como que ya lo presentamos, pero no cumplimos todas las obligaciones. Entonces, cuando presentamos nuestro aviso de dictamen en la Ciudad de México, se debe de indicar qué impuestos son los que se están pagando o se van a dictaminar, porque ya no se puede cambiar, ¿ok? Ahora, en la Ciudad de México, el dictamen se presenta en línea a través de una plataforma que se llama CIPREDI. Ahorita Miguel Ángel nos va a platicar que en el federal pues, es a través de un Excel bien raro que no nos deja hacer nada, ¿verdad? Pero en la Ciudad de México es a través de un CIPREDI. En el Estado de México se llama Dictamex. Ese es su sistema que también es nuevo a partir del año pasado y se tiene que hacer en línea también prácticamente a través de una herramienta que se descarga en la computadora, se bajan los FDI y se suben. Si van a presentar un dictamen en el Estado de México de impuestos sobre nóminas anterior al 2021, lo deben de hacer a través de un programa que también se llama Dictamex, pero es descargable en la computadora, ¿ok? A partir de 2022, en el Estado de México, son en línea, ¿ok? Fíjate, Juan Carlos, aquí lo que me llama mucho la atención es que el dictamen que manejamos aquí en la Ciudad de México es a partir de los CFDI. Entonces, es muy importante porque si tomamos en cuenta que, o desconoce mucha gente que el CFDI nos va a servir de base de el impuesto sobre nómina, impuesto sobre la renta, seguro social, Infonavit y SAR. Son 5 bases de contribuciones diferentes. Y es muy importante porque no es lo mismo en el caso de la Ciudad de México con relación a todos los estados, porque los impuestos sobre nóminas o impuesto al salario o impuestos sobre las remuneraciones, como le queramos llamar, son diferentes. Y no todos los que están ahí están contemplados dentro del CFDI, ¿de acuerdo? Porque nosotros podemos tener algunos conceptos que no ponemos dentro del CFDI, sin embargo, para efectos del Estado de México, sobre todo, que es el más agresivo para mi punto de vista, la base es impresionantemente bestial, que nada tiene que ver con la base de lo que se llama el ISR, y que aparte tenemos otra circunstancia, porque nosotros tenemos que tener un comprobante para los del Estado de México que estando en el Distrito Federal se trabaja en el Estado de México o se paga en el Estado de México aunque estén dentro del Distrito Federal. ¿Qué se hace ahí? Pues estudiar mucho y encomendarse. Bueno, sí, lo que dices es... Echas una sí, esperamos que caiga una rosa y ya, ¿no? La rosa de Guadalupe, pues sí. No, sí, de verdad es muy complicado y déjame iniciar con esto, ¿no? Porque cuando en la parte fiscal federal hace su dictamen, nos toca pelearnos con los fiscalistas federales porque ellos hasta el
empresario le dice, no, pero impuesto sobre nóminas me voy a dictaminar, ahí no se meta, ¿no? Y como lo acaba de decir, ¿no? El dictamen federal se presentaba antes en el mes de julio, ahorita ya lo hicieron en mayo. Cuando nosotros hacemos el dictamen de impuestos sobre nóminas, notamos precisamente que las claves de la entidad están mal distribuidas, que no timbraron, que no corresponde esto. Nosotros intentamos modificar, y digo intentamos porque ahorita les platico. ¿Cuándo se presenta la declaración anual para efectos federales? En marzo. Nos contratan en marzo, entramos, empezamos a revisar abril. Oye, ya no puedes cancelar CFDIs. Ya no puedes porque hay una multa. Y además el auditor ya me revisó y ya hasta presentó el dictamen en mayo, ¿no? El 15 de mayo. Y yo voy a presentar mi dictamen el 30 de mayo. Quedamos impedidos. Ese es un problema muy, muy fuerte que se está presentando ahorita. Al igual que mi primo, coincido que la revisión debiera de ser ya mensual, porque haces enero, hoy, ¿sabes qué? Vengo en febrero a revisarte enero, detecto, modifico y así vamos. Esa es ya la tendencia desde hace muchos años y es el área de oportunidad más grande del auditor y del contador de hacer revisiones mensuales, periódicas ya, de cajón, para que al 31 de marzo concluya la declaración anual con una auditoría de impuestos locales donde ya coincidan perfectamente, ¿no? Y eso lo estamos viendo en el visor de nóminas, ¿no? Que no le podemos modificar, vienen de los FDIs, solo que en el visor de nóminas es a nivel federal. Y si ahora tomamos la parte del Estado, si tengo entidades, yo pago impuestos en el Estado de México y en la Ciudad de México, el visor de nóminas es único, ahí no detecto que están mal las claves. Y ese es un problema muy grande. Si yo tengo trabajadores en la Ciudad de México que los mando a laborar presencialmente al Estado de México, en el Estado de México existe una obligación de retención. Esa retención me la van a aplicar y yo en la Ciudad de México no la puedo yo disminuir, no la puedo restar. Y yo para efectos de la Ciudad de México, pues obviamente tengo que timbrar mis FDIs de la Ciudad de México para que me coincidan, porque son trabajadores míos, ¿no? Y ahí es donde nos complicamos, porque ahora entramos a un tema un poquito más grande, que es el seguro social. ¿En qué registro patronal yo tengo mis trabajadores? Y ese es motivo de las cartas de invitación ahorita, porque se basaron totalmente en el seguro social. Si yo tengo en mi seguro social una plantilla de ciertos trabajadores, pero ciertos trabajadores fueron a laborar al Estado, pues yo digo, no, pues estuvieron trabajando en el Estado, ¿no? Pues entonces tímbralos en el Estado de México, aún y cuando te hayan hecho la retención. Y es importante obtener esa constancia para poder hacer esa aclaración en su caso en la Ciudad de México. Y además con también la alta patronal en el Estado de México, que a lo mejor no es fija qué domicilio voy a poner. Ese es uno de los grandísimos problemas que se tienen. Yo considero que no debe de ser el CFDI, porque mira, para que yo pueda deducir la nómina, el artículo 27, fracción 18, me dice que yo puedo pagar los impuestos retenidos no pagados hasta el 31 de marzo para poder ser deducible en el año anterior, ¿de acuerdo? Como existen algunos gastos, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita de lo que es la nómina. Entonces, es un problema porque yo puedo tener el dinero para pagar la nómina y no tener el dinero para hacer la retención y no puedo timbrar, porque si timbro sin pagar estoy fuera, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, la verdad es un verdadero conflicto el que tú puedas dictaminar y puedas decir, antes de decir puedes dictaminar, pues sí dictamino, pero déjame ver, porque ¿qué tengo que hacer antes o qué tengo que decir? ¿Qué riesgo tienes en ese momento que tendríamos que librar? Porque a lo mejor el plazo de avisar que nos vamos a dictaminar, el plazo de ver cuántos trabajadores tienes, porque tú desconoces cuántos trabajadores tienes porque no están timbrados. ¿Sí me explicó? Están pagados para efectos financieros, pero no para efectos fiscales. Entonces, yo no sé, aquí sería una gran situación
de que nos unamos ahí en la asociación y hacer ver esto a las autoridades a nivel colegiado de este tipo de problemas que tienen nuestros clientes, los contribuyentes, y con ello tu firma o nuestra firma de poder aseverar, en este caso, como dices tú, de atestiguamiento, que está bien atestiguado, porque el atestiguamiento es claro, preciso y conciso. No te puedes salir de ahí y con las reglas necesarias, ¿no? Así es correcto. Pues sí, es muy importante el control interno, precisamente para saber qué vamos a firmar y sobre todo la entrevista previa, ¿no? Yo creo que también tanto para efectos federales como locales, desde que hacemos una entrevista previa, visitamos al cliente, etcétera, ahí se da cuenta uno el tipo de opinión que vamos a emitir, ¿no? Ya desde ahí vemos que, no, pues no tengo nómina, tengo esto, me desfaso 15 días, espérame, ¿qué crees? Tengo mucho trabajo, ¿no? Es que ahí no hay más que sí o no. No puedes poner, como en el caso del CIPRED, no puedes poner tu opinión, ¿de acuerdo? Entonces aquí es un sí o un no. No es una opinión, es un atestiguamiento y que la autoridad determina según los puntos a tratar y los puntos no hechos, la posibilidad de una sanción y liberando de alguna forma con el contrato que hagamos con el cliente, si vamos a dictaminar, que estamos supeditados a la entrega de la documentación adecuada para poder llevar a cabo, ¿no? Nuestra revisión. Sí, y esa va a ser la salida para cualquier situación, porque en caso de no contar con esa documentación, pues es una abstención de opinión, ¿no? Y nosotros quedamos sin responsabilidad. Pues caray, siempre nos va a hacer falta. Déjame decir quiénes están con nosotros: David González Peruano, Isabela Castro, Lupita Zárate, Jorge Rosas, Miriam Flores, si nos quieren pasar la pregunta de Miriam Flores, Gisela Castro, señora Almeida, Damaris Quino, Aida Cruz, Laura Méndez García. Dice que cuál es la fecha del dictamen del aviso, en este caso, mi querido Juan Carlos. Y gracias. Aquí tenemos uno. Creo que es para Miguel Ángel. No, yo creo que también es para ti, ¿no? Para mí. No, es bien, bueno, no sé. Pues conteste, que nos la conteste Miguel Ángel y tú, Juan Carlos. Por favor, comentar si hubo algún cambio relevante en la presentación del dictamen en cuanto al envío. La plataforma. Pues hasta ahorita no hemos tenido problema, ya se hizo un solo envío y está funcionando, los archivos están corriendo. De hecho, la semana pasada tratamos de localizar a la administradora general de Auditoría Fiscal Federal y no fue posible, precisamente para ver lo del aplicativo, si iban a tener por ahí algunas plantillas pendientes o alguna situación y no tuvimos acceso, ¿verdad? Pero bueno, sí quería por ahí puntualizar y tomar nada más en relación a un tema de uno de los beneficios del dictamen establecido por el artículo 52A del reglamento, ¿verdad? Que por ahí lo tenemos, en caso del dictamen, al ser presentado, emitido y presentado, pues que la autoridad tiene la obligación de solicitar la información primeramente a quien, al dictaminador, posteriormente al contribuyente y en su caso a terceros, con sus excepciones. Adelante. Sí, nada más, la versión vigente del CIPRED es la versión 13, ¿verdad? 13, efectivamente, es la 13, la actual. Sí, vamos a verificar su versión. Ya. Y entonces... Y que no la vayan a cambiar, ¿no? Porque pasó ahora en las declaraciones de personas físicas, días antes que venciera el plazo, el sistema presentaba correcciones, no digo modificaciones, porque en realidad eran correcciones al sistema, pero bueno, el plazo se vence el 15 de mayo, ¿verdad? Mayo, 15 de el mayo. dictamen, sí.
Ok. Pues bueno, estamos contra el tiempo, Jesús. No sé bueno, si... pues ¿qué nos podrías decir, Miguel Ángel, como cierre, independientemente que podamos tener obviamente otra plática de un punto en específico que consideres tú que afecta al área financiera y el área fiscal? ¿Cuál sería tu punto que nos podrías dejar aquí a nuestros compañeros de la asociación? Bueno, de entrada es un llamado, un recordatorio para que sigamos apretando en el tema de el dictamen federal, ¿verdad? Que bajen los parámetros la autoridad fiscal y tener presencia, ¿no? Porque en el año 2014 sí, definitivamente, fue un duro golpe para incluso la nómina de cada uno de los despachos. Algunos de los colegas contadores que nos dedicábamos particularmente a este tipo de trabajos profesionales, pues se vio muy disminuido, ¿no? Sí, a lo mejor el llamado para que como pues, asociación, agrupación de contadores públicos, ejercer un poquito de presión ante la autoridad hacendaria, incluso a la Cámara de Diputados, donde podamos hacer presencia para que el dictamen vuelva, ¿no? Lo pongo sobre la mesa en relación a la disminución de parámetros, ¿no? Porque al final del día la profesión pues cada día se va disminuyendo, ¿no? Teniendo presencia, ¿no? Entonces yo creo que sería por ahí de retomarlo y tratar de tener estos acercamientos y trabajos, ¿no? Sí, fíjate que, claro, perdón, pero ya ves que va a empezar supuestamente la obligación de que el contador esté certificado. A ver si por ahí, ¿no? A ver si por ahí. Mi querido amigo Juan Carlos, ¿cuál sería tu último comentario para nuestros compañeros? Pues ir preparando el dictamen del próximo año para efectos locales, en el sentido de ir haciendo un análisis mensual para que el cierre de las nóminas, hablando de impuestos sobre nóminas, sea en conjunto con la declaración anual de efectos fiscales federales y no haya tantas diferencias, se corrijan en el momento, puedan en su caso cancelarse y sustituirse los complementos los comprobantes de nómina de manera oportuna, ¿no? Creo que eso va a ayudar bastante al empresario, al contribuyente, y va a evitar diferencias, incongruencias también a efectos federales, ¿no? Y obviamente esto tiene que ser un conjunto en armonía, volteando a ver otras leyes, Seguro Social, Infonavit, impuestos federales, ¿no? Entonces, creo que es muy importante darle esa importancia que tiene, porque pensamos, impuesto sobre nóminas, pues multiplícalo por 3% y vámonos, ¿no? Y no es eso, ¿no? Hay cosas que tú bien decías, Jesús, que no están en un CFDI, seguro de gastos médicos mayores, servicios de comedor, etcétera, ¿no? Y algo muy importante también verla para efectos de la Ley Federal del Trabajo, porque cuando revisamos impuestos sobre nóminas que se están obligadas las empresas a dictaminarse, es porque tienen más de 150 trabajadores. Y para efectos de la Ley Federal del Trabajo, hay ciertas obligaciones cuando tienes 100 trabajadores. Por ejemplo, las becas, tener una enfermería, o sea, hay varios tópicos, ¿no? Eso está también ya muy de moda por lo del REPSE, que también están llegando las visitas, ¿no? Y Bien, pues les pues, agradezco muchísimo. Pues gracias a ti. Y bueno, como siempre, mi presidente, háganos el favor de despedirnos. No, pues la verdad es que muchas gracias a Miguel, a Juan Carlos por haber aceptado esta invitación. Era imprescindible tenerla, llevarla a cabo en este mes de mayo, sobre todo porque hay muchos asociados de nuestra asociación que se dedican a esta tarea, a este trabajo que tiene muchísimos años y que pues tiene que tomar en cuenta algunos aspectos que ustedes bien comentaron el día de hoy, y pues agradecidos que hayan participado aquí en este programa. Las puertas están abiertas para ustedes, para también cualquier otro presidente también de otras comisiones, sobre todo por temas que son importantes, y sobre todo también agradecerle a Jesús como cada viernes su participación y su compañía ya desde hace 4 años en este programa
Y pues muchas gracias a todos, gracias también a quienes hacen posible esto, a todo el staff administrativo y de producción que hace posible el programa. Pues nos vemos el próximo viernes, Jesús. Claro, muchísimas gracias a nuestro presidente José Manuel Miranda de Santiago, a nuestro equipo de producción, pero lo más importante son a ustedes. Y no se nos olvide. Un anuncio, Jesús. No se les olvide que el próximo 30 de mayo tenemos nuestro primer foro de defensa fiscal. Este primer foro de defensa fiscal pues va a tener la participación de grandes invitados. Pidan informes aquí en la asociación. Va a ser un evento, creo que muy bueno. Ojalá y nos puedan acompañar. Ahora No, sí, pues, Jesús, perdón. No, por supuesto. Recuerden, vean la página de la asociación, hay varios eventos. Realmente al ver que teníamos estos dos cerebros especialistas en estos dos temas, ya no pasé los anuncios parroquiales, que son muchos, y una disculpa, por favor, no se me va a volver a olvidar, por supuesto. Y les agradezco a todos ustedes, sin olvidar y sin que jamás se nos olvide, independientemente de lo que sea lo que pase, que Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México somos todos.